Hoy tenemos por terminado nuestro sistema arterial. Bueno, entonces, como habíamos dicho, cuando la arteria ilíaca externa llegaba sobre el ligamento inguinal, ¿sí? Entonces dejaba de llamarse arteria ilíaca externa y se iba a continuar con el nombre de arteria femoral. Entonces, la arteria femoral, que es lo que estamos observando acá, va a representar la continuación de la arteria ilíaca externa. Miren, todo esto que estamos viendo aquí es la arteria femoral. Se extiende justo por detrás o desde el ligamento inguinal, se va a dirigir hacia abajo y como vemos en la diapositiva va lateral a la vena femoral o vena homónima, como lo dicen los libros, entonces está ubicado lateralmente a la vena femoral. Pasa por este triángulo que es el que se conoce como el triángulo femoral o triángulo de Scarpa, que cuando revisamos músculos de la región anterior dijimos que por arriba iba a estar limitado por el ligamento inguinal, en su borde lateral, digámoslo así, por el borde medial de este, que es nuestro músculo sartorio que está cortado, y su borde y su límite lateral, perdón, su límite inferomedial iba a estar representado por el borde lateral de nuestro músculo abductor largo. ¿Listo? Entonces aquí íbamos a encontrar un triángulo que era el triángulo de Scarpa o triángulo femoral. Ese triángulo de escarpa femoral es el que nos permite a nosotros ubicar el pulso femoral a ese nivel. ¿Listo? Es importante que anatómicamente no se nos olvide este detalle porque cuando existen traumas a este nivel, podemos estar encontrándonos con lesiones a nivel de la arteria y como esta es una arteria de grueso calibre, puede fácilmente generar complicaciones en el individuo. ¿Listo? Entonces, hay que tenerlo en cuenta, no podemos olvidar la ubicación de nuestra arteria femoral. Y se los cuento entre paréntesis porque alguna vez cuando éramos rurales llegó al Encano un herido, ¿sí? Por arma blanca a nivel exactamente aquí, en la región anterior del fémur, en el tercio superior y la región anterior del muslo izquierdo había llegado. Cuando llegó a Lorenzo, llegó choqueado. Entonces estaba suturado, como hace un día lo habían suturado, le habían colocado un vendajito compresivo y al siguiente día llegó a Lorenzo mal, choqueado y hizo paro cardiorrespiratorio y se murió. Entonces, obviamente se mandó a necropsia porque era una lesión por arma blanca, entonces era por agresión y todas las lesiones por agresiones se debería ir a medicina legal y lo que tenía era una lesión de la arteria femoral. Entonces, ojo con eso, no nos podemos olvidar del calibre de estas estructuras y obviamente pues el riesgo de sangrado aumenta. Entonces hay que explorar muy bien los pulsos, el llenado capilar distal, ¿sí? Que sea simétrico con la otra extremidad y que no encontremos signos de choque en los pacientes. Bueno, entonces, ya le dijimos, pasa por este triángulo femoral o triángulo de escarpa, se dirige, miren, hacia abajo, ¿sí? Está dirigiendo hacia la parte de abajo y medialmente llega al canal aductorio, que es todo esto que estamos viendo aquí. Entonces, miren aquí el canal del aductorio y cuando llega al borde final, ¿sí? O al hiato del aductorio, miren aquí, este es el hiato, deja de llamarse arteria femoral y se continúa con el nombre de arteria poplitea, que es la rama terminal de la arteria femoral. ¿Listo? Entonces, esta arteria femoral, entonces miren aquí, este es el otro triángulo, el canal de los aductores, que lo habíamos revisado, que más o menos tiene una longitud entre 15, de 13 a 15 centímetros, que se iba a extender desde aquí, que corresponde al ápice del triángulo de escarpa o vértice del triángulo de escarpa, hasta el hiato de los aductores, ¿sí? Iba a estar limitado por el sartorio, íbamos a encontrar el vasto medial a este nivel, miren, esto es el vasto medial, íbamos a encontrar el vasto medial, este es nuestro sartorio que está cortado, y hacia atrás íbamos a encontrar esto que es el abductor largo y el abductor magno, pues a este nivel, ¿listo? Entonces ese sería el canal de los aductores, porque acuérdense que la parte medial de la pierna son los músculos aductores o aproximadores. Entonces, cuando llega hasta este hiato, que es el hiato de los aductores, deja de llamarse arteria femoral y toma el nombre de arteria poplitea. Sin embargo, en su recorrido, esta arteria femoral nos va a dar unas ramas colaterales, son 6 ramas colaterales que de arriba hacia abajo van de medial a lateral también. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Miren, encontramos nuestra arteria epigástrica superficial.
¿Listo? Entonces, miren, este es un fémur derecho, este es un fémur izquierdo, por eso se ven un poquito diferente. Entonces, pero miren, esta es la arteria epigástrica superficial. A la misma altura y hacia la región lateral vamos a encontrar esta, mire, que es la circunfleja ilíaca superficial. Aquí vamos a encontrar la pudenda externa, entonces la pudenda externa superior y la pudenda externa inferior. ¿Qué es importante? Y hay una variación en cuanto a la información anatómica. Dice que existe el tronco de las pudendas externas. Entonces, que es un tronco muy corto y que de ese se originan la superior y la inferior. Sin embargo, 2 de 3 literaturas dicen que las pudendas externas tienen un origen directamente sobre la pared medial de la femoral. ¿Listo? Entonces, como para que lo tengan en cuenta simplemente al estudiar que sí puede existir un tronquito o un tronco pues pequeño de las arterias pudendas externas. Entonces, mira, aquí está la arteria epigástrica superficial, esta sería la arteria circunfleja ilíaca superficial, esta sería la pudenda externa superior y esta sería la pudenda externa inferior. Eh, ¿Qué más vamos a encontrar? Miren, la de mayor calibre, que es esta que estamos viendo aquí, que es nuestra arteria femoral profunda. Esta es la colateral de mayor calibre que tiene nuestra arteria femoral. Entonces, mire, esto que viene aquí, que va a pasar por el triángulo femoral y que va a pasar por el canal de los aductores, es la arteria femoral, que cuando llega al hiato se va a transformar en poplite. Esta que estamos viendo acá abajo, ¿sí? Que más o menos está como a 4 centímetros de ligamento inguinal, esto es lo que se conoce como la arteria femoral profunda. ¿Listo? Esto que estamos viendo aquí son ramas musculares, ¿sí? Ahorita vamos a ver cuáles son las ramas de la arteria femoral profunda y hacia la parte inferior vamos a encontrar esta rama que es la arteria descendente de la rodilla. Entonces, ¿cuáles son las ramas colaterales de la arteria femoral? Arteria epigástrica superficial, arteria circunfleja ilíaca superficial, arteria pudenda externa, superficial y profunda, que son estas dos que tenemos acá, arteria femoral profunda, ramas musculares y arteria descendente de la rodilla. Son las ramas colaterales. Ahora bien, empecemos entonces con nuestra arteria epigástrica superficial. Mírenla aquí. Nuestra arteria epigástrica superficial se origina de la superficie anterior de la arteria femoral, se dirige después de su origen hacia arriba, adelante y medialmente, va a perforar la hoja superficial de la fascia lata y después de perforarla se hace subcutánea. Va a ir por la superficie anterior del ligamento inguinal y llega hasta la región del ombligo, donde se ramifica y termina anastomosándose con ramas de la arteria epigástrica superior, que a su vez es rama de la arteria torácica interna. ¿Listo? Esta arteria epigástrica superficial en su trayecto emite unas ramas también colaterales para el músculo oblicuo externo y para el músculo y para la piel que está a su alrededor. Continuamos con esta, que es la arteria circunfleja ilíaca superficial, mírenla aquí, arteria circunfleja. Si nos damos cuenta, va a estar a la misma altura de la arteria epigástrica superficial, salvo que se origina del borde lateral, ¿sí? De la arteria femoral. Entonces, va a perforar también la hoja superficial de la fascia lata, se hace subcutánea, ahí miramos que se dirige lateralmente hasta la espina ilíaca anterosuperior. Cuando llega ahí, termina anastomosándose con las ramas de las arterias que llegan a ese nivel y emite ramos colaterales para los músculos y la piel de esa región, al igual que el de los ganglios linfáticos. Aquí vamos a encontrar también un detalle que puede implicar una variación. Es que hay literatura que apoya que la arteria circunfleja ilíaca superficial se origina de la arteria epigástrica superficial y no directamente de la arteria femoral. ¿Listo? Entonces, ese sería pues otro posible origen. Después vamos a encontrar las arterias pudendas externas. Estas son dos, una superior, que es la que está mostrando aquí el cursor, y una inferior, que es esta que está cortadita. Se originan las dos de la superficie medial, justo por debajo de la arteria epigástrica superficial. Pasan por delante de la vena femoral, perforan la fascia femoral y terminan emitiendo una rama terminal. En el hombre es la arteria escrotal anterior y en la mujer las ramas
labiales anteriores, ¿listo? La rama escrotal anterior, como su nombre lo indica, estaría ubicada para o destinada para la región anterior del escroto y las labiales anteriores para la parte anterior de los labios mayores. De estas arterias pudendas externas, sobre todo de la superior, ¿sí? O superficial, vamos a encontrar que parten unas ramas inguinales que van a estar destinados para los ganglios de la región inguinal, tanto superficial como profunda, que va a estar ubicado a este nivel. La tercera rama, que es la más gruesa, es esta que estamos observando aquí. Mire que es la arteria femoral profunda. Esa arteria femoral profunda es la rama de mayor calibre, se está originando de la parte posterior de la arteria femoral, más o menos entre 4 a 5 centímetros por debajo del ligamento inguinal. Va a dirigirse lateralmente y desciende por detrás de la arteria femoral en la profundidad del surco femoral anterior. Se extiende luego entre el músculo abductor largo y magno como tercera arteria perforante, termina nombrándose de esa manera. Pero en su recorrido, nuestra arteria femoral profunda va a emitir unas ramas colaterales que de arriba hacia abajo se nombran como arteria circunfleja femoral medial, mírenla aquí, que es esta, como arteria circunfleja femoral lateral, como arterias perforantes. ¿Listo? Entonces, esas son las tres ramas colaterales de la arteria femoral profunda. La arteria circunfleja femoral medial, la arteria circunfleja femoral lateral y las arterias perforantes. 2 de 3 apoyan que son 3 arterias perforantes, 1 apoya que son 4 arterias perforantes. Por eso la literatura le va a decir a usted que la tercera perforante es la rama terminal de la arteria femoral profunda. ¿Qué sabemos entonces de nuestra arteria circunfleja femoral medial, que es la que estamos observando ahí? Esta parte o se origina o nace de la superficie medial de la arteria femoral profunda, no se olviden de ese apellido, es muy cerca de su inicio. Va a emitir un ramo, que es el que estamos observando aquí, que es el ramo transverso. Ese ramo transverso de la arteria circunfleja femoral medial se dirige hacia atrás entre el músculo iliopsoas y pectíneo, contornea medialmente el cuello del fémur y aquí se van a estomosar con la arteria glútea superior, con la arteria glútea inferior y con la primera perforante. ¿Listo? En su recorrido, la arteria circunfleja femoral medial como tal, antes de dar la transversa, va a emitir una rama acetabular y una rama ascendente. Esta arteria femoral medial, por medio de sus diferentes ramas, va a irrigar los músculos del grupo medial y del grupo posterior del muslo, el trocánter mayor y la cabeza del fémur. La arteria circunfleja femoral lateral, como su nombre lo indica, se va a originar de la pared lateral de la arteria femoral profunda, se va a dirigir lateralmente entre el músculo iliopsoas y sartorio, pasa luego por detrás del recto femoral y se divide en sus dos ramas terminales, que son la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral lateral y la rama descendente de la arteria circunfleja femoral lateral. Paréntesis. Hay literatura que apoya que hay un tercer ramo, que es el ramo transverso de la arteria circunfleja femoral lateral. Realmente 2 de 3 están apoyando que la arteria circunfleja femoral lateral da 3 ramas, que son la rama ascendente de la arteria circunfleja femoral lateral, la rama transversa de la arteria circunfleja femoral lateral y la arteria descendente de la arteria circunfleja femoral lateral. ¿Listo? Entonces, estas se dirigen, por ejemplo, la rama ascendente se va a dirigir hacia el trocánter mayor del fémur y va a emitir ramos para el músculo tensor de la fascia lata y glútea máximo. También da ramas para la articulación coxal y ramas que se anastomosan con ramas de la arteria circunfleja femoral medial, que serían las inferiores. ¿Listo? También se van a estomosar con la arteria glútea superior, con la glútea inferior y con la primera perforante. La rama transversa de la arteria circunfleja se van a estomosar con el ramo transverso de la arteria circunfleja femoral medial y las dos se van a encargar de la irrigación del trocánter mayor del fémur, trocánter menor del fémur y cuello quirúrgico. Y la rama descendente pues se va a dirigir hacia abajo y se ramifica en el músculo denominado como cuádriceps femoral para su irrigación.
Las arterias perforantes, entonces, miren, son otras ramas colaterales de la arteria femoral profunda. Son tres, ¿sí? Se originan de la parte posterior de la arteria femoral profunda, obviamente a diferente altura y a diferente nivel. Y la tercera perforante es la continuación de la arteria femoral profunda, como lo habíamos dicho. Se van a dirigir hacia atrás, perforan los músculos aductores en su línea de inserción y terminan pasando a la cara posterior del muslo. Cuando llegan a la cara posterior del muslo, emiten unas ramas musculares y unas ramas terminales que terminan anastomosándose entre sí y dan unas ramas que también se anastomosan con ramas de la arteria glútea superior, de la glútea inferior y obviamente de la arteria circunfleja ilíaca profunda. Las ramas musculares, como la estamos observando acá, sí, ya lo habíamos dicho, pues son ramas que le pertenecen a la arteria femoral como tal y esas van a terminar irrigando pues a los músculos del muslo en sus diferentes ubicaciones. Esta arteria descendente de la rodilla, como lo estamos viendo en la diapositiva o en la imagen, es una arteria que nace justo antes de que atraviese el hiato de los aductores y deje de llamarse arteria femoral para tomar el nombre de arteria poplítea. Esta es una arteria larga, perfora junto con el nervio safeno la pared anterior del canal aductor, contornea, ahí lo estamos mirando, el cóndilo medial del fémur y se divide en dos ramas, en una rama safena y en una rama articular. Espérenme un ratico. Espérenme. Aquí. Ahorita nos regresamos. Aquí miramos, miren, esta es nuestra arteria femoral. Entonces, miren, este origen, por ejemplo, este puntadito que usted tiene aquí, pues es un poquito incorrecto, porque esta que es la descendente de la rodilla se va a originar justo por arriba del hiato, ¿sí? De los aductores. Entonces, miren, aquí tenemos la arteria descendente de la rodilla y aquí tenemos sus dos ramas terminales, miren, la rama muscular y esta que es la rama safena, ¿sí? Entonces, la rama safena desciende por el borde posterior del sartorio junto con el nervio safeno y las ramas articulares pues se dirigen hacia adelante y contribuyen a la formación de la red articular de la rodilla. ¿Listo? Esa es nuestra arteria descendente de la rodilla. Aquí, ¿qué podemos ver? Aquí podemos volver a ver, miren, nuestra arteria femoral, hacia la parte posterior la arteria femoral profunda, que es la de mayor pues calibre. Aquí miramos sus tres perforantes y miren, aquí el hiato de los aductores. Y este que estaría por arriba sería la descendente de la rodilla. ¿Listo? En esta diapositiva es una vista posterior del fémur. Entonces, miren, aquí la arteria glútea superior, aquí tendríamos la arteria glútea inferior, aquí la circunfleja femoral lateral, aquí la circunfleja femoral medial, que son ramas de esta, que es la arteria femoral profunda. Miren, perforantes 3, tercera, segunda y primera perforante. Esta es la arteria femoral como tal. Y aquí estamos mirando cómo se da la irrigación de la articulación coxal. Bueno, dijimos entonces que una vez atraviesa el hiato de los aductores, deja de llamarse arteria femoral y se continúa con el nombre de arteria poplitea, que es lo que estamos observando ahí. La arteria poplitea entonces es la continuación de la arteria femoral, pasa el canal aductor y se continúa en la fosa poplitea. Se va a dirigir hacia abajo por toda la fosa poplitea aplicada a la cara poplitea del fémur. Va a cruzar por detrás de la articulación de la rodilla, la superficie posterior del músculo popliteo y cuando llega al arco tendinoso del músculo sóleo, deja de llamarse arteria poplitea y va a emitir sus dos ramas terminales. Aquí se las presento, la arteria tibial anterior y la arteria tibial posterior. Sin embargo, hay literatura que apoya que cuando llega al arco tendinoso del músculo sóleo, esta arteria poplitea se va a dividir en dos, que son, como lo vamos a ver en esta diapositiva, que es el tronco tiroperoneo y la arteria tibial anterior. Mire, ¿sí? Ese tronco tiroperoneo es de donde se va a originar la arteria tibial posterior y la arteria fibular o peronea. Entonces, hay literatura y esto está como empatado, digámoslo de alguna manera. Entonces, ¿qué dice? Dice que al llegar al arco tendinoso del músculo sóleo, se dividen sus dos ramas terminales, la arteria tibial anterior y el tronco tibio-peroneo. Y del tronco tibio-peroneo se origina la arteria tibial posterior y la arteria peroneo fibular. Los otros dos literaturas que dicen que se origina una arteria tibial anterior y directamente una arteria tibial posterior.
descartan el tronco tibio peroneo y que de la arteria tibial posterior se va a originar la arteria peronea. Pues cualquiera de esas dos, pues realmente son válidas porque tienen, digamos, 50-50 respecto a la información que estamos manejando. ¿Listo? Bueno, entonces, esta arteria peronea, sin embargo, en su recorrido va a emitir diferentes ramas, ¿sí? Que son las ramas que estamos mirando aquí. La arteria superior o genicular medial de la rodilla y la medial inferior de la rodilla. Tenemos la lateral superior de la rodilla y la lateral inferior de la rodilla. Y tenemos aquí la arteria media de la rodilla y las arterias urales, miren, mediales y laterales. Entonces, en su recorrido, la arteria poplitea, mire que es todo esto que estamos viendo aquí, todo esto es popliteo, hasta aquí es popliteo. Entonces emite la rama superior lateral de la rodilla, la rama superior medial de la rodilla, la arteria inferior lateral de la rodilla y la arteria inferior medial de la rodilla. Hacia la parte central y anterior está la arteria medial de la rodilla y tenemos hacia atrás las arterias urales, mire, una medial y una lateral. ¿Listo? Que es importante que tengamos en cuenta, por ejemplo, que la arteria superior lateral de la rodilla y la arteria superior medial de la rodilla nacen a la misma altura, salvo que la lateral de la superficie lateral y la medial de la superficie medial. ¿Listo? Estas se van a dirigir. Entonces, hablemos de la arteria superior lateral de la rodilla. Se dirige lateralmente un poco hacia arriba entre el bíceps femoral y la parte superior del cóndilo lateral del fémur y termina participando pues en la red articular de la rodilla. Va a anastomosarse con ramas de la arteria superior medial de la rodilla, va a anastomosarse con ramas de la arteria inferior, lateral y medial de la rodilla y va a encargarse de la irrigación del bíceps femoral, el vasto lateral y la piel vecina. La arteria superior medial de la rodilla, que es lo que estamos observando acá, se origina pues de la superficie medial al mismo nivel que la lateral, se dirige medialmente hacia arriba, cruza entre el cóndilo medial del fémur y los tendones de los músculos se me fue, aductor magno, sí, y semimembranoso. Acuérdense que el membranoso era el más cortico, ¿no es cierto? Y termina participando en la red articular de la rodilla. Cuando esta arteria superior medial de la rodilla se anastomosa con ¿quién? Con la superior lateral de la rodilla y con la inferior medial de la rodilla y con la arteria media de la rodilla y forman esa red articular. ¿Listo? Y termina irrigando pues los músculos de esta región a través de sus tendones, pues exactamente porque se insertaron un grupo de tendones más que un grupo muscular. La arteria media de la rodilla, esta se origina de la superficie anterior de la arteria poplitea, justo a la altura de la línea interarticular. Se dirige hacia adelante y medialmente, perfora la cápsula articular de la rodilla justo por encima del ligamento popliteo oblicuo y va a irrigar la cápsula y los ligamentos cruzados de la rodilla. La arteria inferior lateral de la rodilla se origina, como su nombre lo indica, mire, de la superficie lateral de la poplitea, justo por debajo de la línea interarticular, se va a dirigir lateralmente, rodea el cóndilo lateral de la tibia, pasa por la superficie anterior de los músculos gastronemios y bíceps femoral, irriga la porción anteroexterna de la rodilla y termina anastomosándose con las diferentes arterias que irrigan esta región y forma la red articular de la rodilla. O sea, se anastomosa con todo este grupo de arterias que están observando. La arteria inferior medial de la rodilla, pues se origina de la superficie medial de la arteria poplitea, también por debajo de la línea interarticular. Esta se dirige medialmente, rodea, miren ahí estamos observando el cóndilo medial de la tibia, pasa por la superficie anterior, ¿sí? Del músculo cuádriceps, pero en su vasto medial, y de los gastronemios, y va a irrigar la porción anteromedial de la rodilla y se anastomosa y forma parte de la red articular de la rodilla. Nuestras arterias urales, como la estamos viendo ahí, son dos, una medial que es la tibial y una lateral que es la fibular. Estas se originan de la parte posterior de nuestra arteria poplitea, justo por encima de la línea articular y se ramifica en la cabeza correspondiente del gastronemio medial y del gastronemio lateral
va a dar ramas para irrigar el músculo plantar y la piel de la región donde se están ubicando estas arterias. Ahora bien, después de que da estas ramas, y estas serían pues ramitas musculares, ¿listo? Entonces, una vez termina, va a dar nuestras arterias terminales que dijimos que eran la arteria tibial posterior y la arteria tibial anterior. ¿Qué sabemos de la arteria tibial posterior? Que puede tener doble origen, digámoslo así, que se origine directamente como continuación de nuestra arteria poplitea o que primero o que se origine del tronco tibio perón. ¿Listo? Entonces es la rama terminal más gruesa de la arteria poplitea. Por dirección representa la continuación de la misma, pasa por el canal cruropopliteo entre el músculo solo y el tibial posterior, se acompaña siempre de la vena tibial posterior y del nervio tibial. Cuando llega al extremo inferior de la pierna, ¿sí? Va a estar entre el tendón del músculo, se me olvidó, ya, tríceps sural y el maleolo medial. Miren aquí el maleolo medial y el tríceps sural. Y a este nivel también se puede palpar el pulso. Luego va a contornear por detrás y debajo el maleolo medial, que es lo que estamos viendo aquí, por detrás y por debajo, y termina emitiendo sus ramas terminales, que son la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Un ratico. Entonces miren aquí. Esta es la arteria tibial posterior, esta es la planta del pie, termina dando la arteria plantar medial, que es interna, y la arteria plantar lateral, que es la externa. Miren aquí. La arteria plantar medial y arteria plantar lateral. Esas son las ramas terminales de la arteria tibial posterior. Ahora bien, en su recorrido, nuestra arteria tibial posterior va a dar tres ramas, que son, miren, la arteria fibular o peronea, la arteria maleolar medial, mírenla aquí, las maleolares mediales y las arterias calcáneas. Dos ramas calcáneas, ramas maleolares mediales. ¿Listo? Y la peronea. Esas son las tres ramas colaterales. Y las ramas terminales tenemos esta que es la plantar medial que estamos observando aquí y esta que es la plantar lateral. Entonces vamos a hablar de las colaterales. Entonces, miren aquí, la arteria peronea o fibular. Entonces, es el ramo de mayor calibre de la arteria tibial posterior. Nace muy cerca de su origen, se dirige lateralmente y hacia abajo y va paralela, como la vemos en la diapositiva, a la arteria tibial posterior, pero se desplaza entre el músculo tibial posterior y flexor largo del dedo grueso. Y justo cuando llega, miren aquí, a nivel del maleolo lateral, termina ramificándose en las ramas calcáneas. Miren aquí, entonces va a dar estas ramitas, mire, estas que tenemos acá, que son las ramas calcáneas, que van a irrigar la articulación talocrural y van a formar parte de la red calcánea o cuello del pie. En su recorrido, nuestra arteria peronea o fibular va a emitir las siguientes ramas. Miren aquí, vamos a tener unas ramas perforantes, espérenme un ratico. Miren aquí, perforantes, mírenlas aquí. Entonces, esta es la tibial posterior, esta es la peronea, miren, y estas son las ramas perforantes, miren. ¿Listo? Entonces termina emitiendo en su recorrido las ramas perforantes. Estas, como su nombre lo indica, perfora la membrana interósea, desciende por la cara anterior y se anastomosa con la arteria maleolar anterolateral. Esta arteria maleolar anterolateral es rama de la arteria tibial anterior y van a contribuir a la formación de la red maleolar lateral. La rama comunicante, mírenla aquí, esta, la rama comunicante, parte a nivel del maleolo lateral, se va a dirigir medialmente y termina anastomosándose con la arteria tibial posterior. Emite también ramos musculares en todo su recorrido. Aparte, la arteria peronea va a dar una rama que es la rama nutricia o arteria nutricia para el peroneo o fíbula. ¿Listo? Las arterias maleolares mediales, mírenlas aquí. Aquí se las puede observar. Perdón. Bueno, aquí no están tan visibles.
Aquí las arterias maleolares mediales, miren aquí. Esas arterias maleolares mediales parten de la arteria tibial posterior justo a la altura del maleolo medial, se van a dirigir hacia adelante y se anastomosan con la arteria maleolar anteromedial, que es rama de la arteria tibial anterior. Y estas, que son sus ramas calcáneas, mírenlas aquí, son un número variable, 2, 3, 4, se dirigen a la superficie medial del talón, se terminan anastomosándose con las ramas calcáneas de la arteria peronea, ¿sí? Y forman la red calcánea. La arteria tibial posterior, pues obviamente también emite unas ramitas musculares para todos los músculos de esta región. ¿Listo? Dijimos que tenía dos ramas terminales, ¿sí? Entonces, esas ramas terminales son ¿cuáles? Son la arteria plantar medial y la arteria plantar lateral. Entonces, miren aquí, arteria tibial posterior. Hablemos entonces de la arteria plantar medial o también denominada interna. Es el ramo terminal, pues ahí lo estamos viendo, más delgadito de la arteria tibial posterior. Se va a extender por el surco plantar medial y después se divide en la rama superficial y una rama profunda. Aquí lo estamos viendo, una rama superficial y una rama profunda. La rama superficial se dirige y se ramifica por el borde medial del pie y del primer dedo. Irriga los músculos abductor del dedo grueso. Y la rama profunda se continúa por el surco plantar medial y a nivel de la cabeza del primer metatarsiano se anastomosa con las arterias plantares laterales. Y también dan ramas para la piel y los músculos de la región por donde ellas están discurriendo o pasando. ¿Listo? Aquí miren, la arteria plantar lateral, mírenla aquí, es la más gruesa. Se originó pues de la arteria tibial posterior, va por el surco plantar lateral, llega a la base del quinto metatarsiano, se flexiona, aquí estamos viendo como en la base, mire, se flexiona y describe un arco de convexidad anterior por toda la base de los metatarsianos, entre los músculos interóseos y el cuadrado plantar. Se terminan astomosando primero con la rama plantar profunda, ¿listo? Que era pues rama eh, terminal, digámoslo así, de la arteria dorsal del pie, como lo vamos a ver más adelante. Y luego con la rama profunda de la arteria plantar medial, que también es rama terminal, pero de la tibial posterior. Y van a formar el arco plantar. ¿Listo? En su recorrido, esta arteria plantar lateral va a emitir ramas para los músculos y la piel de la región por donde está pasando en su recorrido. Y aquí observamos, miren, cómo de la porción convexa o sobresaliente de esta arteria plantar lateral se van a originar ¿sí? Cuatro arterias que se conocen como arterias metatarsianas plantares, arterias metatarsianas plantares o interóseas plantares, ¿listo? Entonces se llaman así, arterias metatarsianas plantares. Son cuatro, entonces ahí están, miren, numeradas del 1 al 4. Se extienden hacia la parte anterior por los espacios intermetatarsianos y, miren, cuando llegan aquí a la base de la primera falange, se dividen en las arterias digitales. Esto que estamos viendo aquí son las arterias digitales plantares, así se llaman. Arterias digitales plantares. ¿Listo? De estas arterias interóseas plantares o metatarsianas plantares se originan las ramas perforantes. Esas arterias perforantes o ramas perforantes van a atravesar los espacios metatarsianos. ¿Para qué? Para anastomosarse con las arterias metatarsianas dorsales correspondientes, dependiendo del espacio en el que se encuentran ubicados. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, esas perforantes, como estábamos mirando, lo que hacen es conectar, digámoslo así, como el arco plantar y el arco dorsal a nivel de los espacios intermetatarsianos para brindar la irrigación pues adecuada. Más o menos forman cuatro anastomosis, porque mire, como son cuatro metatarsianas plantares, van a originar, digamos, las perforantes cuatro y esas terminan uniendo plantar con dorsal. Ese es el objetivo de estas arterias. ¿Listo? Bueno, y eso es lo importante de nuestra arteria tibial posterior. Continuando, pues vamos a tener nuestra arteria tibial anterior. Entonces, miren aquí, miren.
Esta es nuestra arteria tibial anterior. Nuestra arteria tibial anterior, que era la que habíamos visto, es la rama terminal, regresemos aquí, de la arteria poplitea, se va a dirigir hacia adelante, mire, perfora en el extremo proximal la membrana interósea y desciende, ¿sí? Aplicada a la superficie anterior, entre el músculo tibial anterior y extensor largo de los dedos. Más abajo, ya en el cuerpo de la pierna como tal, digámoslo así, entre el primero y el extensor largo del dedo grueso. Y en el extremo distal de la pierna, miren aquí, tenemos nuestra arteria tibial anterior, en el extremo distal de la pierna, pasa por detrás del tendón extensor largo del dedo grueso, situándose lateralmente a este y a nivel de la articulación talocrural, deja de llamarse arteria tibial anterior y se continúa con el nombre de arteria dorsal del pie. Miren aquí de nuevo, la arteria dorsal del pie. Esta arteria tibial anterior va a estar acompañada de la vena, de las venas, porque son dos en este caso, de las venas tibiales anteriores y el nervio peroneo profundo. En su recorrido, ¿sí? La arteria tibial anterior nos va a dar cinco ramas colaterales, dentro de las cuales está la arteria recurrente tibial posterior, mírenla aquí, que se va a originar muy cerca de su origen. Aquí nuestra arteria recurrente tibial anterior, mire, esta es una vista anterior, esta es una vista posterior. Entonces, las ramas musculares, pues ya sabemos que a lo largo de toda la arteria tibial van a salir ramas musculares para irrigar toda la región donde está ubicada. Y vamos a tener las arterias maleolares. Tenemos la arteria maleolar anteromedial y la arteria maleolar anterolateral. ¿Listo? Entonces miren aquí, anterolateral y anteromedial. Entonces, cuando hablamos de la arteria recurrente tibial posterior, ¿qué decimos? Que puede o no puede estar presente, se considera una arteria inconstante, se va a originar de la arteria tibial anterior antes de que perfore la membrana interósea. Como lo vemos en la diapositiva, se va a dirigir hacia arriba, hacia la articulación de la rodilla, entre el músculo popliteo y la fíbula, y participa en la formación de la red articular de la rodilla. ¿Qué pasa con la arteria recurrente tibial anterior? Mírenla aquí. También se origina de la arteria tibial anterior, justo por delante, y después de que perfora la membrana interósea. Se va a dirigir hacia arriba, va a estar atravesando el espesor del músculo tibial anterior hasta llegar a la superficie anterior de la rodilla y se anastomosa y participa. Entonces aquí podemos mirar cómo, mire, se termina anastomosando con las ramas de la colaterales de la arteria fibular, la rama lateral inferior de la rodilla, mire la rama inferior medial de la rodilla, se terminan anastomosando y formando la red articular de la rodilla. Las ramas musculares, como ya les dije, pues van a ser un número variable. Todas las ramas musculares son variables. Hay literatura que le puede decir que son 4, otras 6, otras 10, o sea, es variable, no existe un número específico de arterias musculares. ¿Listo? Se van a originar a todo lo largo de la arteria tibial anterior y se ramifican pues para los músculos y la piel de la región donde están pasando. En cuanto a la arteria maleolar anterolateral, que es esta que estamos observando aquí, mire, esa se origina de la superficie lateral de la arteria tibial anterior, se va a dirigir lateralmente hacia abajo, cruza por detrás del tendón del músculo extensor largo de los dedos y se van a estomosar con las ramas perforantes de la arteria peronea y va a formar la red maleolar lateral. ¿Listo? Y la arteria maleolar anteromedial, que es la que estamos observando aquí, parte de la superficie medial de la arteria tibial anterior, se dirige medialmente un poquito hacia abajo, cruza por detrás del tendón del músculo tibial anterior y se dirige hacia el maleolo medial. Aquí se van a estomosar con las ramas maleolares mediales de la arteria tibial posterior y va a formar parte de la red maleolar medial.
¿Listo? O sea, el objetivo es que entendamos que todo lo medial y lo lateral se van en un momento determinado a terminar cruzando entre sí por medio de sus ramas y anastomosándose para poderle brindar a estas articulaciones la irrigación adecuada y necesaria para su funcionamiento. Bueno, dijimos entonces que perdón, que la rama terminal, ¿sí? Miren aquí, de nuestra arteria tibial anterior, que es todo esto que estamos viendo acá, es nuestra arteria dorsal del pie. Miren aquí de bonita. Entonces, esta arteria dorsal del pie, vean aquí, dorsal del pie de linda, vean aquí de bonita de color verde. Esa arteria dorsal del pie es la continuación de la arteria tibial anterior, justo a nivel de la articulación talocrural. Como su nombre lo indica, se va a extender por el dorso del pie, lateralmente al tendón del músculo extensor largo del dedo grueso. Y justo a este nivel solamente está cubierto por piel, por eso es tan fácil poderlo palpar el pulso pedio. La gente dice, ay, tomen el pulso pedio, es justo a ese nivel, ¿listo? Justo cuando está lateralmente al músculo extensor largo de los dedos. Cuando llega, ahí lo estamos viendo, al extremo proximal del primer espacio intermetatarsiano, miren aquí, del primer espacio intermetatarsiano, emite sus dos ramas terminales, que serían, si no somos esta, que sería la primera arteria metatarsiana dorsal, y esta, que sería la arteria plantar profunda. Entonces, arteria plantar profunda y arteria metatarsiana dorsal. Esas son las ramas terminales de la arteria dorsal del pie. Sin embargo, en su recorrido, esta arteria dorsal del pie nos va a emitir tres ramas colaterales. ¿Listo? Que son la arteria tarsiana lateral, miren aquí, entonces miren aquí, ubiquémonos. La arteria tibial anterior, miren, estas son las arterias perforantes de las peroneas, miren, arteria tibial anterior, miren, arteria dorsal del pie, colaterales para la arteria dorsal del pie. Arteria tarsiana medial, ¿vale? Aquí, perdóneme, aquí, arteria tarsiana medial, entonces esta es la dorsal del pie, arteria tarsiana medial, arteria tarsiana lateral y la arteria arqueada. Esta es que le estaba mostrando acá con la arteria maleolar anteromedial y la arteria maleolar anterolateral, que son ramas colaterales de la arteria tibial anterior. ¿Sí? Entonces aquí ya, esta es la arteria dorsal del pie. Entonces la arteria dorsal del pie termina emitiendo esta que está aquí, las ramas terminales, que son la arteria, la primera, la arteria plantar profunda, mire, arteria plantar profunda, y a este nivel encontraríamos la primera arteria metatarsiana dorsal, que sería esta, la primera arteria metatarsiana dorsal. Y en su recorrido emite la arteria tarsiana lateral, las arterias metatarsianas mediales y la arteria arqueada. Vean aquí. La arteria arqueada. Entonces, veamos esta diapositiva. Entonces, miren, aquí está la tibial anterior. Aquí ya se llama arteria dorsal del pie. Miren, esta es la tarsiana lateral. Por aquí estaría la tarsiana medial y esta es la arqueada. La arqueada. Aquí tenemos entonces la arteria plantar profunda, que es esta de acá. Y esta es la primera arteria metatarsiana dorsal. Miren que son las ramas terminales de esta que es la arteria dorsal del pie. Aquí podemos ver la arteria tarsiana medial, la arteria tarsiana lateral y la arteria arqueada. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué tenemos de la arteria tarsiana medial? Que se origina de la superficie medial de la arteria dorsal. Son dos o tres, pasan por detrás del músculo extensor largo del dedo grueso y se dirigen por todo el borde medial del pie y terminan ahí ramificándose para irrigar los músculos de esta región y la piel, obviamente, de esta región. Algunas ya de las ramas terminales de las arterias tarsianas mediales se anastomosan y participan en la formación de la red maleolar medial. La arteria tarsiana lateral se origina de la superficie lateral de la arteria dorsal del pie.
a nivel del extremo distal del talo, se va a dirigir lateralmente, está cubierta por el músculo extensor breve de los dedos, y a nivel de la base del quinto metatarsiano, va a terminar, aquí lo podemos observar, quinto metatarsiano, va a terminar anastomosándose, y aquí lo vemos con esta que es la arteria arqueada. Va a encargarse de irrigar los músculos del tarso, del área correspondiente, el músculo extensor breve de los dedos y la red maleolar lateral va a ayudar a su conformación. La arteria arqueada, mírenla aquí, esto que estamos viendo aquí, o esta, la arqueada, mire, se une con esta que es la lateral a este nivel. Esta se origina cerca de la terminación de la arteria dorsal del pie, se va a dirigir lateralmente, de la parte medial hacia la parte lateral por la base de los metatarsianos, va a estar cubierta por el músculo extensor breve de los dedos y va a tener un arco de convexidad anterior o distal y va a llegar hasta la base del quinto metatarsiano. Habíamos dicho que, miren, cuando llega aquí a nivel de la base del quinto metatarsiano, termina anastomosándose, ¿sí? Con la rama terminal de la arteria tarsal lateral. Y contribuyen a conformar el arco dorsal del pie en dirección horizontal. Entonces, aquí que podemos observar que de la convexidad anterior de nuestra arteria arqueada se van a originar las arterias metatarsianas dorsales. Estas que están viendo aquí son las arterias metatarsianas dorsales. Eso está la segunda, la tercera y la cuarta, porque la primera, acuérdese, es rama terminal de la arteria dorsal del pie. Entonces, miren, esta segunda, tercera y cuarta son las arterias metatarsianas dorsales, ¿sí? Que se originan de la arteria arqueada. Y cuando llegan a la base, miren, de la falange proximal, entonces se dirigen hacia adelante. Cuando llegan aquí a la base de la falange proximal, dan sus dos ramas terminales que se denominan arterias digitales dorsales. Miren. Arterias digitales dorsales, porque las otras son plantares. Arterias digitales dorsales. Una a cada lado, digámoslo así, borde medial y borde lateral de cada dedo. ¿Listo? Entonces, estas son las arterias metatarsianas dorsales. Mire, segunda, tercera y cuarta se originan de la arteria arqueada. Y la primera arteria metatarsiana, ¿sí? La primera arteria metatarsiana dorsal se va a originar y es rama terminal de esta que es la arteria dorsal del pie. ¿Listo? No se vaya a olvidar de eso. A olvidar de eso. Bueno, entonces, aquí. Entonces, la primera arteria metatarsiana dorsal, ¿sí? Es la rama terminal de menor calibre que va a tener nuestra arteria dorsal del pie. Se va a dirigir hacia adelante, justo por el primer espacio intermetatarsiano. Y cuando llega a la base de la primera falange, se va a terminar dividiendo en sus dos ramas terminales, que son las arterias digitales dorsales. Para el primer dedo, mire. Entonces aquí las arterias digitales dorsales. Y en su recorrido, pues va a emitir ramas para la superficie medial del primer dedo. Y esta, que es la rama plantar profunda, ¿sí? Es la rama terminal de mayor calibre de la arteria dorsal del pie. Esta perfora la porción proximal del primer espacio metatarsiano y va a pasar a la planta del pie. Cuando llega a la planta del pie, se termina anastomosándose con la arteria plantar lateral. ¿Listo? Entonces se anastomosa con la arteria plantar lateral para dar una irrigación adecuada. Entonces aquí en esta diapositiva, miren, aquí estamos observando nuestra arteria tibial anterior, aquí nuestra arteria tibial posterior. La arteria tibial anterior, entonces miren, aquí se va a continuar nuestra arteria arqueada, miren, nuestras arterias metatarsianas dorsales y nuestras arterias digitales dorsales. Miren. Y a nivel de la planta del pie, entonces aquí, a nivel de la planta del pie, mire, tenemos nuestro arco plantar,
nuestras arterias metatarsianas plantares y nuestras arterias digitales plantares. ¿Listo? Y así es como se conforman. Y aquí miramos las perforantes, mire, ¿dónde estaban aquí? Las arterias perforantes. Aquí. Estas arterias perforantes son las que pasan de la planta al dorso o del dorso a la planta para terminar relacionando o anastomosándose los arcos plantares dorsales y plantares. Aquí también miramos nuestra tibial posterior, miran aquí. Aquí miramos sus ramas calcáneas, la arteria plantar lateral, miren aquí, la arteria plantar lateral. Estos son los ramos calcáneos. ¿Qué más miramos acá? Eso. Listo. Aquí también, miren, la plántica del pie. Entonces el cuadrado, miren, la arteria tibial posterior, la rama plantar medial, mire, medial, en la rama plantar lateral, miren aquí el arco plantar, ¿sí? Entonces, de ese arco plantar, entonces miren la arteria plantar lateral, este es el arco plantar, aquí observamos las arterias metatarsianas plantares y aquí miramos las arterias digitales plantares. Entonces, arterias digitales plantares, arterias metatarsianas plantares. Y estas son las perforantes, mire, que van a llegar, como lo miramos en esta diapositiva, pasar del dorso a la planta o de la planta al dorso y permitir una anastomosis entre lo que correspondería a tibial anterior y tibial posterior. ¿Listo? Bueno, y entonces eso era lo que teníamos para revisar de las arterias de miembro inferior. Entonces, ¿qué es importante? Que por favor revisen ahorita en la tarde que nos encontramos para revisar el componente práctico de estas arterias. Si tienen alguna duda, pues la vamos despejando. Recuerden que, como les digo en la clase, hay orígenes que pueden variar o tronquitos que se pueden formar, que 2 de 3 o 2 de 1 o 2 de 2, pues lo están compartiendo y esa es la información que yo les doy para que lo tengamos claro y no nos confundamos pues al momento de estudiarlas. ¿Listo? Entonces, cualquier inquietud o duda, por favor, ahorita en la tarde que nos reunimos, la manifiestan. Y con esto, pues damos por terminado nuestro sistema arterial, ¿no es cierto? Mañana haríamos repaso de todo el sistema arterial. Hoy repasamos nuestro componente de miembro inferior y mañana hacemos el repaso general. Para la siguiente semana, pues dedicarnos a evaluar arterias y la próxima ya arrancar con nuestro sistema venoso. Entonces, cualquier inquietud, por favor, ahorita en la tarde me la hacen saber para poderla resolver y continuar con el proceso. Entonces, chicos, que tengan una feliz mañana. Ya nos encontramos en la tarde. Hasta luego.